Buenas noches, chicos, con todos. Vamos a esperar unos 3 minutos porque hasta las 6:10, a lo mucho 6:15 voy a aceptar para que los demás puedan entrar a clase, ya que hoy es la penúltima clase. Entonces, tenemos que hacer lo más rápido posible. Estoy acá admitiendo a todos porque pasada 10:15 ya no voy a aceptar a nadie más. Yo ya los acepté a todos los que me sale acá, solo tengo a una sola persona en sala de espera, que es Yureimi Visa. Y ya le he puesto a admitir y me sale uniendo. Nuevamente me sale ese mismo nombre, le he puesto a admitir y sale uniendo. Los demás supuestamente ya deben de estar ahí adentro, salvo que sea su internet, ya no es cosa mía. Ya, chicas, buenas noches. Vamos ya a empezar. Dígame, Yesenia, algo rápido, por favor, porque estamos en contra del tiempo con el tema ya de la penúltima clase. Violeta, no sé si Yureimi tiene problemas con su internet, pero me sigue saliendo ella misma para admitir como la única persona que tengo en sala de espera.
para que en todo caso le puedas indicar que hace rato le estoy aceptando y me sigue saliendo a ella para aceptarla. A ver, Yesenia levantó la mano. Está bien, no se preocupe. Ok, gracias, Violeta. A ver, señora Yesenia o señorita Yesenia, ¿tiene alguna consulta que ha levantado la mano? Ya, chicos, hoy día vamos a hablar acerca de lo que es la educación con respecto a pacientes crónicos, de enfermedades crónicas, para el tema de lo que son sus dietas y todo eso que se va a implementar, ¿sí? ¿Tienen alguna duda o consulta? Por favor, preferible, se los agradecería que lo escriban al chat. Preguntas que sean originarias de acorde al tema del día de hoy. Preguntas que tengan con respecto a un paciente o un familiar, eso lo vamos a limitar hoy día por el tema de que es ya la penúltima clase, y si les contesto no vamos a alcanzar al tema que queremos ir, ¿sí? Por favor. Vamos a empezar. Bueno, la señorita Yesenia le he estado diciendo qué es lo que ha querido consultar, porque tiene la mano levantada, no ha respondido, así que voy a bajar su mano. La introducción, chicos, que tenemos con respecto a la educación en nutrición a pacientes crónicos. Como introducción, que vamos a tener que ver que supuestamente todo paciente crónico o con enfermedad crónica ha pasado ya por alguna consulta médica y por una consulta en enfermería, en este caso, que van a comenzar con respecto a lo que es enfermería, la educación sanitaria, en el sentido de cómo van a hacer su lavado de manos, cómo va a ser su ingesta de alimentos de manera generalizada, porque eso obviamente lo ve un especialista, en este caso el nutricionista, perdón. Le va a hablar acerca de lo que sería la dieta, hábitos de vida. Le va a hablar, ¿no? Quizás hasta con talleres que hoy en día se están haciendo, o hasta antes de la pandemia se veía, mejor dicho. Y también con respecto a los cuidadores, sea de pacientes mayores o sea de niños, ¿no? También vamos a tener de que en las consultas se van a atender a pacientes también polimedicados con especial fragilidad clínica, con 2 o más enfermedades crónicas y con agudizaciones frecuentes. Es decir, que el paciente puede tomar un montón de pastillas, pero no siempre le va a hacer el efecto deseado y va a estar siendo un paciente recurrente al hospital, sea por alguna alteración o sea por alguna causal propia del medicamento o por la misma enfermedad. También tenemos que tener en cuenta como introducción de que estas dietas se van a utilizar a manera de terapias para poder tener o controlar un régimen alimentario que le va a ayudar a tratar su problema de salud. Obviamente para cada patología para cada patología se va lo que es elaborar ciertas recomendaciones. A ver, quiero ver si estoy grabando o no estoy grabando la clase. Ah, sí estoy grabando. Ya, entonces como continuación respecto al tema, también tenemos talleres, como les mencionaba antes de la pandemia, habían talleres donde se fomentaba, ¿no? La alimentación, cómo se aplicaba en lo que era la alimentación, en el caso de, no sé si ustedes han visto en CREC o no sé si han visto ustedes en lo que es talleres que hacían para gestantes y para adultos mayores, tales tipos de alimentaciones, ya tenían los platos preparados las nutricionistas, daban sus charlas, todo ese tipo de alimentación saludable aplicable a todo tipo de patologías y también obviamente en personas que desean cuidarse y prevenir las enfermedades. Todo esto les va a ayudar, ¿no? Según la pirámide de alimenticia, a escoger los alimentos que se va a necesitar para comer todos los días y tener un buen estado de salud. En las recomendaciones dietéticas, vamos a tener, como ya les había mencionado y siempre les he hecho generalmente el hincapié, es de que los alimentos
el que tienen los principios nutritivos esenciales son los productos lácteos, las frutas, las verduras, la carne, el pescado, el pan integral. Recomendable el uso del aceite de oliva y evitar pues obviamente los alimentos fritos y también lo que es el comer con poca sal, ¿no? Adecuar nuestra alimentación a un bajo consumo de sal. Aumentar la ingesta de frutas, reducir la ingesta de grasas y aumentar la ingesta de verduras y legumbres para poder tener ese alto nivel de fibra que va a ayudarnos pues a evitar el estreñimiento y el estreñimiento a futuro también va a desencadenar lo que es un cáncer de colon y disminuir los niveles de colesterol en sangre. Entonces, otra de las recomendaciones también que vamos a tener al respecto es que al aumentar la ingesta de cereales y el pan integral, estos alimentos, al igual que las verduras, van a contener fibra y nos van a ayudar a prevenir el estreñimiento. Ojo, y cabe resaltar que el estreñimiento en algunas personas le es hereditario, como a otros les llega a ser, suponiendo, ¿no? Nadie en su familia fue propenso a lo que es el estreñimiento, pero al no consumir ellos fibra ni agua, se hacen de tener problemas de estreñimiento y por ende a futuro sus hijos o sus nietos puedan llegar a tener también ese tipo de enfermedad. También vamos a tener lo que es el disminuir el consumo de azúcar, aumentar la ingesta de minerales como el calcio, el flúor, porque a la larga también eso nos va a perjudicar a nivel de salud y mantener una ingesta adecuada de líquidos. Como les había mencionado, de 2 litros o 4 o 8 vasos, como se menciona en la teoría, como mínimo al día, pues, ¿no? También esto en los líquidos se puede incluir lo que es el agua, el refresco de alguna fruta natural, alguna sopa, té u otras bebidas. Todo lo que sea líquido se va a considerar también, en este caso, en la ingesta adecuada de líquidos. Pero siempre es fundamental que de manera aparte haya esa alimentación por parte de lo que es esa ingesta de líquidos, ¿no? De bebidas solubles. Acá, como podemos ver, tenemos lo que es la pirámide, el cual nos manda como base la actividad física diaria, el agua y tener lo que es como en primera línea, los que son los cereales, el pan, cereal integral, arroz, las pastas, las patatas, de 4 a 6 raciones por día. Y en la segunda tenemos lo que es el aceite de oliva, las verduras, las frutas, y en tercera línea tenemos lo que son los lácteos, ¿no? Leche, yogur, queso. En el cuarto tenemos lo que son los pescados y mariscos, las carnes, los huevos, las legumbres y los frutos secos. Y en la sexta y séptima, lo que es como un consumo ocasional, tenemos a lo que es las grasas, los dulces, las bebidas refrescantes, perdón, los helados y pues la carne grasa o embutidos, ¿no? Como se les considera también. Entonces, también acá nos habla, ¿no? En el caso del vino o cerveza, que haya un consumo opcional y moderado en adultos. En el consumo opcional o moderado se refiere porque también a la larga esto nos va a desencadenar algún tipo de enfermedad, ¿sí? Un ratito, por favor, que me están llamando. Voy a ver.
A ver, alumnos, ¿quién está haciendo esto? Compañera Ethel, no hagas en la pantalla esto, apareció tu nombre. A ver, si uno por favor les está diciendo que tengan un poquito de consideración en el sentido de que he tenido una llamada importante, no es para que estén haciendo cosas de primaria o cosas de inicial, porque supuestamente acá yo estoy contando o son alumnos mayores de edad. La clase está siendo grabada. La persona que haya hecho el tipo de broma que no sé qué han hecho, porque recién justo estoy entrando y me topo con lo que está hablando la delegada, yo lo voy a avisar a la institución, porque supuestamente se está contando, se está considerando con personas adultas. Ya, por favor, tengan respeto tanto por sus compañeros y por la clase que está siendo grabada. Entonces, como les decía, con respecto a lo que es la clase, esta pirámide va a ser la base para todo nutricionista o para toda persona en este caso que va a querer dar una orientación nutricional frente a cualquier tipo de enfermedad que pueda venir el paciente. Si el paciente, por ejemplo, le dice, señorita, me acabo de sacar unos análisis y me dicen que soy hipertenso, o me dicen, señorita, estoy con el colesterol elevado, con los triglicéridos elevados. Entonces, uno tiene que comenzar a explicar, ¿no? Mire, señor, esta es la pirámide alimenticia, pues vamos a ir disminuyendo tales alimentos y vamos a implementar en restitución de ellos otros alimentos. Pero la base siempre vamos a tener, que es la actividad física, y mencionarles los del agua, porque a veces eso no lo consideran algunas personas. Entonces, como les mencionaba ya, lo que es las recomendaciones dietéticas según patologías, es que debemos de tener la diferencia de las dietas según las enfermedades. Es decir, en el caso de una enfermedad cardiovascular, sabemos pues que toda enfermedad cardiovascular es una patología crónica que en su tratamiento va a incluir el régimen dietético correcto. Entonces, debemos de tener esa consideración a la hora de explicar al paciente, ¿no? En este caso sería una dieta en las hiperlipemias. El objetivo básico de esto va a ser reducir la ingesta total de grasa, la grasa saturada y del colesterol para conseguir que esos niveles elevados puedan tener o estar de manera estabilizadas y de ser posible tenerlos del valor normal hasta un poco menos para tener la consideración de que si por A o B llegase a subir, puede estar como tope al valor normal. Porque obviamente si uno está con el colesterol elevado, los triglicéridos, pues un infarto y ahí queda el paciente. Entonces eso debemos de tener la consideración a la hora de explicar el procedimiento o la dieta para el paciente con problemas cardiovasculares. Entonces, también lo que debemos de considerar en este caso es en un paciente, como les mencionaba, con el colesterol elevado, indicarle que debe de modificar el estilo de vida porque esa va a ser la parte vital e importante para su tratamiento, y también tener lo que es una reducción del peso o el mantenimiento del peso corporal, pero que llegue al peso deseable. Hay pacientes, por ejemplo, que pueden estar en su peso ideal, pero sin embargo están con el colesterol elevado. Y eso a veces se debe porque son flaquitos y consumen muchas grasas, muchas harinas, y pues desencadena que tengan el colesterol elevado y tengan dolor de cabeza, tengan mareos a la hora de levantarse o al hacer alguna actividad de manera brusca. También considerar lo que es aumentar la ingesta de pescado azul, pero lo que es en este caso al vapor o a la plancha, igual con el consumo sea de carnes o de pollo, pero no, en este caso el pescado frito no, pues porque no le va a ayudar en nada al paciente, ¿no? Tener también lo que es la dieta con fibra, incluir en la dieta proteínas de soja o soya, como se le llama, y aumentar la ingesta también de lo que son los frutos secos. Vamos a tener también lo que es las consideraciones
en el mismo paciente con colesterol elevado, que use el aceite de oliva, tomar con el caso de los dulces, pues tenerlo, como se dice, en una extrema moderación, y la yema de huevo sí va a estar limitado para el paciente que sufre de colesterol elevado, porque se dice que la yema de huevo tiene mucha grasa para las personas que tengan este tipo de mal, para pacientes de hígado graso también, e inclusive para pacientes ya adultos mayores. La leche y los yogures se tomarán desnatados y evitar en la medida de lo posible los fritos y en este caso los rebozados, pues, ¿no? Y en el caso de lo que es una hipertensión arterial, debemos de tener en cuenta que el objetivo de este tratamiento va a ser disminuir las cifras de presión arterial a niveles óptimos. Para esto vamos a limitar la ingesta del alcohol, perder el peso si existe la obesidad, realizar el ejercicio físico regularmente, reducir la ingesta de la sal y todo componente de sodio en la necesidad mínima estimada, que serían un 0.5 gramos por día, ya que la hipertensión también a la larga le puede generar lo que es un derrame o le puede generar también lo que es un paro cardíaco. Entonces también debe de tener, evitar la cantidad de sal añadida a los alimentos durante su preparación para no superar la media cuchara sopera y limitar o evitar el consumo de alimentos con alto contenido en sodio, como los sudados, las parihuelas, todo, por así decirlo, todo menú marino, quesos salados o alguna sopa que venga de sobre, el guinomén, el ramen, esos tipos de sopas, y las aceitunas, el atún y todos esos tipos de alimentos procesados, pues, ¿no? También en este caso en la alimentación a los diabéticos, pues debemos de tener en cuenta que el paciente va a tener que decidir y ser disciplinado en su tratamiento. Es decir, que él pueda tener la disciplina, la responsabilidad y la decisión de poder dejar ciertos alimentos que no lo van a hacer factibles para su vida, ya que la diabetes es una enfermedad incurable, pero controlable, es la diferencia. Una cosa es incurable, pero controlable es otra cosa. Entonces, cuando la persona es disciplinada y acude a los tratamientos, cumple el tratamiento a la par con la alimentación y la vida saludable, pues la diabetes va a estar superada. Pero si el paciente no va a cumplir con nada de eso, pues lo puede desencadenar un coma diabético y hasta la amputación de algún miembro inferior o superior y o la muerte. La disciplina en la alimentación se va a referir a mantener un horario de comidas todos los días y a mantener cantidades similares de alimentos, principalmente las fuentes de carbohidratos en cada tiempo de comida. También está referido a la calidad de la dieta cuando los niveles de glucosa en sangre están controlados. La dieta no va a diferir de lo que es de lo normal o de lo balanceado, que va a ser rico en nutrientes, pero cuando hay un descontrol, estos alimentos los alimentos fuentes de azúcares deben de ser muy limitados y controlados. Es decir, si el paciente está con una glucosa súper elevada, pues se le tiene que eliminar o erradicar de raíz el consumo de lo que es el pan, el consumo de lo que es las tortas, las gaseosas, queques, fideos, todo tipo de carbohidrato que le va a ser perjudicial en su vida. Entonces eso va a inferir bastante o va a diferir bastante de lo que pueda salir en su diagnóstico y eso siempre tenemos que evaluar. Los objetivos que tenemos dentro de este tema de la diabetes es que el paciente tiene que reconocer cuáles son los alimentos que le van a influir a la glucemia. Informarle al paciente también sobre las grasas y sobre la tensión arterial que va a tener si es que no hace caso o si es que no decide controlarse su enfermedad. Que el paciente también sepa intercambiar por equivalencias alimentos con igualdad de hidratos de carbono y que el paciente reconozca cuáles son los alimentos que contienen mayor nivel de calorías, a fin de poder dejarlos de lado.
conseguir la normalización de la glucemia y de los lípidos sanguíneos en un contexto de una alimentación equilibrada que evite las carencias y conseguir y mantener el peso deseable en cada paciente. Lograr cifras de glucemias basales y postprandiales adecuadas, evitando tanto la glucemia como la hiperglucemia. La hipoglucemia es la disminución del azúcar en sangre y la hiperglucemia, el aumento de lo que es la glucemia en sangre. ¿Qué va a consistir la dieta balanceada en nutrientes para el diabético? Que debe de ingerir sí o sí 6 a 8 vasos de agua al día, agua sin ningún tipo de azúcar o edulcorante, e ingerir al menos 2 porciones de vegetales, en su mayoría crudos. Preferir carbohidratos complejos como las menestras, cereales, granos enteros. También reducir los carbohidratos simples como los pasteles que les mencionaba, los azúcares, las golosinas. Incluir las frutas frescas, de preferencia con cáscaras ya que tienen la fibra, y acompañadas de otro alimento fuente de grasa vegetal o proteína. Consumir pescado 2 veces por semana al vapor o a la plancha y reducir la grasa saturada, que puede elegir cortes de carne baja, en grasa, o evitar frituras y pieles de las carnes. Evitar el consumo de lo que son los productos procesados y evitar la comida rápida y las frituras. Los puntos principales que debemos tener de la alimentación para la diabetes es que tenemos que considerar siempre en cada visita es el control del peso, el control de cómo van sus lípidos o las grasas, los hidratos de carbono o azúcares, las proteínas, restricción de alcohol, restricción de sal en hipertensos, la restricción del azúcar y de los edulcorantes nutritivos, y distribución de los alimentos en diferentes ingestas. Tenemos que también tener lo que es otra recomendación para la población en general, que va a ser aplicada en pacientes con diabetes, ¿no? Que la pirámide de alimentos va a describir la cantidad y calidad de los alimentos diarios que necesitamos para que nuestro cuerpo obtenga de manera natural los nutrientes necesarios. También debemos de tener en cuenta que los nutrientes son los componentes básicos de la alimentación, los que son los calóricos o energéticos. También tenemos que considerar que dentro de todos esos componentes que van a ser básicos para nuestro cuerpo, es el hidrato de carbono, las proteínas, las grasas, y tener, que ustedes saben, no sé si quizás han llevado en el colegio, pero nuestro cuerpo está compuesto por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, de los cuales al tener un desgaste diario de lo que es el ATP, el ATP es como que si fuera la gasolina o el motor en nuestro cuerpo. Sin el ATP, nuestro cuerpo no funcionaría. Entonces, ¿cómo se va a recargar nuestro cuerpo en este caso? Pues con lo que es los alimentos que vamos a estar ingiriendo, ¿no? Ricos en calorías, en energías. Entonces, siempre debemos de tener en consideración que si son 5 platos al día o 5 ingestas al día, pues debemos de hacerlo de acorde a lo que nos solicita o nos indican, en este caso, el nutricionista. Siempre debemos de tener esa consideración, ya que si no lo hacemos, en vano el cuerpo, al pedir cierto producto o cierta necesidad, en este caso, sea de carbohidrato o de proteínas, al no haber esa ingesta, pues va a tratar de sobregenerar el mismo cuerpo, pero va a quitar de otro lado, ¿no? Es decir, si tú no comes, por ejemplo, pollo, o si tú no consumes pescado, otro tipo de proteína, pues el mismo cuerpo lo va a generar,
pero al generar el mismo cuerpo va a dificultar también que otras personas, perdón, que el organismo comience a tener fallas en otros aspectos. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de tener en consideración, de que si nos dicen 5 alimentos al día o 5 frutos al día, pues hacer el caso en la mayor posibilidad para que no nos afecte y no nos pueda perjudicar en el sentido de desatar alguna enfermedad. Entonces, acá nos habla esta pirámide que las grasas se dice que se debe de consumir con moderación. Los alimentos proteicos, que son las carnes, los pescados y otras proteínas, de 2 a 3 raciones. También en los lácteos, de 2 a 3 raciones. Los vegetales, de 3 a 5 raciones. Y las frutas, de 2 a 3 raciones medianas. La recomendable, como les mencionaba siempre, el agua de 1.5 a 2 litros de agua cada 24 horas. Y los pan, cereales y pastas, lo que es en este caso esto sí, va a haber, acá nos habla la teoría que de 6 a 11 raciones, pero eso va a depender del estado fisiológico de cada persona. Porque hay personas que pueden decir, yo me como un pan y para mí es suficiente, o yo me tengo que comer 2 a 3 panes para poder recién decir que estoy llena, ¿no? O saciada, por así decirlo. Entonces eso va a diferir según cada cuerpo y según el metabolismo también de cada organismo. La ración de hidratos de carbono va a ser igual a 10 gramos de lo que son los hidratos de carbono. Y una ración de proteínas es igual a 10 gramos de proteínas. Una ración de grasas igual a 10 gramos de grasas. Eso ténganlo en consideración porque les puede venir en el examen. Lo que son las raciones o las cantidades que deben de consumir. El cálculo de las necesidades calóricas, también esto se va a calcular a partir del peso de la persona y según el sexo. Justo esto les quería mencionar de la clase pasada que estábamos hablando del índice de masa corporal y con respecto a lo que era la fórmula del porcentaje de grasa corporal. Hay muchas fórmulas que tanto la delegada y otros compañeros me estuvieron diciendo, pero debemos de tener en consideración que más que el porcentaje de grasa corporal, no se utiliza mucho eso, sino lo que más usamos es el índice de masa corporal. Esa fórmula traten de aprendérsela y manejarla como quien dice al revés y al derecho. ¿Por qué? Porque la fórmula, en este caso, para lo que es el porcentaje de grasa corporal, te pide un determinado sinfín de valores. Por sexo, tiene una nomenclatura o tiene, se le podría decir, un valor. Por peso, tiene otro valor. Y acá creo, no me acuerdo, a ver si lo tengo acá. Justo estaba viendo, porque pregunté a una licenciada y pregunté a un doctor también, pero me mencionaron que no se usa mucho ese tipo de lo que es el porcentaje de grasa, porque más nos basamos acá en Perú con lo que es el índice de masa corporal. A ver, por acá lo tenía. Acá está. Nos habla, por ejemplo, que el porcentaje de grasa corporal en adultos es 139 por el valor del índice de la masa corporal más 0.16 por la edad del paciente menos 10.34 multiplicado por el género, donde 0 si es mujer y 1 si es hombre, menos 9. Esa es la fórmula así de larga que se podría decir que se utiliza para lo que es el porcentaje de grasa corporal, al igual que en grasa corporal infantil, pero esto va a diferir, como les digo, según tanto la fórmula va a diferir según también lo que es por ejemplo, ¿no? Acá nos menciona porcentaje de grasa corporal en adultos y nos dan otros valores. 1.20 por el índice de masa corporal más 0.23, mientras que abajo nos menciona 1.39.
Entonces, a fin de poder, en este caso, no equivocarnos, es que vamos a dejar esta fórmula, como se dice, de lado, y solo basarnos a lo que sería el índice solo de masa corporal. Mientras que ustedes sepan manejar el índice de masa corporal y basarse a los valores normales que salen en la tabla, no hay ningún problema, porque generalmente eso es lo que se utiliza acá en Perú. En otros países sí utilizan los dos para poder dar las indicaciones nutricionales, pero acá generalmente solo se basan al índice de masa corporal. Así que para que no estén lidiando o aprendiéndose la fórmula de memoria, solo dedíquense en este caso a lo que es el IMC, pues, ¿no? Entonces, como les decía, van a calcular según el peso va a ser fundamental, en este caso, en el paciente. Si el paciente nos menciona que tiene alguna patología, entonces siempre tenemos que tener en consideración que en cada control ver su peso según el sexo para ver si es que ha subido o ha bajado o se mantiene. También tenemos que tener en cuenta que la necesidad energética va a variar también según si es hombre o si es mujer. En este caso, también la necesidad energética va a variar según la actividad física que haga. Acá tienen este cuadro para que ustedes después puedan visualizar los tipos de actividades y si es hombre o mujer y cuánto es lo que se requiere. Acá también, este es otro que les mencionaba, el cálculo de necesidad calórica, pero acá más que todo se basan, como les digo, al IMC. Este de acá, por ejemplo, es un ejemplo de cálculo de una dieta que le hacen según el índice de masa corporal. ¿Ya? Y bueno, acá proceden a hacer, pues, ¿no? Su composición de la dieta, que esto ya se los voy a dejar para que lo puedan leer. Y bueno, generalmente ya después que una vez se le saque el índice de masa corporal, ya se le da las indicaciones al paciente de qué puede consumir, pues, ¿no? Cómo sería su planificación del plato, su alimentación, y también tener consideración que hay algunas patologías que se van a asociar cuando hay alguna modificación en la dieta, ¿no? Dependiendo, como les digo, de la enfermedad que pueda tener cada paciente, porque no todos los pacientes van a reaccionar de manera igual. Si tú tienes 3 pacientes que te vienen por diabetes 1 y tú le das la misma dieta a los 3, puede que 1 o 2 te venga diciendo que esa dieta no les sirvió, que no bajaron nada, que al contrario han empeorado, como pueden venir 2 y decirles que sí le ayudó y solo uno te puede decir que no. Eso va a variar porque cada organismo es diferente, como les digo. Y como les mencionaba, ¿no? Las situaciones que puede haber es la intolerancia al alimento, los vómitos. Más que todo, en pacientes diabéticos pueden haber ese tipo de consecuencias o causales, pues, ¿no? También la diarrea, que es otro tipo de signos en el caso de un diabético. Y acá también tenemos lo que son las recomendaciones dietéticas en un EPOC. Cuando el paciente está bien, cuando el paciente está mal. Y como les mencionaba, pues, ¿no? Todo ese tipo de enfermedades, en el caso del EPOC, es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica que a la larga el paciente empieza en algunos casos con algunas bronquitis, que es una inflamación de los bronquiolos, y luego va a producir o va a aumentar, perjudicando en este caso la dificultad con circulación de aire y la dificultad para respirar y se convierte en una enfermedad pulmonar obstructiva. Entonces, eso siempre tienen que tener en consideración que cada paciente puede venir con el mismo síntoma, con el mismo diagnóstico, pero la sintomatología no va a ser en este caso igual, pues, ¿no? El PPT los voy a enviar al grupo, así que no se preocupen. No lo puedo acercar mucho porque si lo acerco, no me va a dejar visualizar la parte de la notificación que me puede venir abajo. Ya me ha pasado por eso. Así que chicos,
sí les voy a pedir, por favor, el día viernes, el viernes es ya el examen. Les voy a pedir que por favor entren de manera puntual 7, porque a lo mucho 7:05 voy a estar aceptando y pasada la hora ya no voy a poder aceptar. Porque si ustedes se dan cuenta, 1 hora o menos de 1 hora, porque si es que no cuento el ingreso y la tolerancia, se pasa rápido. Ahora, estoy acabando ahorita 10 para las 7 porque quiero, en este caso, quiero llegar a un consenso